gracias por la invitación a conversar sobre parlamentos y parlamento abierto y digitalización y transformación digital de estos cuerpos tan importantes para nuestras democracias. Y quería tocar algunos puntos en relación a esto que me parecen importantes para generar, en principio, un debate regional o global y después empezar a avanzar sobre cómo hacer para materializar algunas ideas, no solo mías, sino de otros, porque hay bastante consenso en algunos elementos. Entonces, me gustaría empezar por el primer punto, que es de alguna manera el más fácil, ¿no? Como para empezar de menor a mayor. El primero es en estas instituciones legislativas, que es lo que nos convoca, eh, hablar del producto, ¿no? ¿Qué producen como instituciones y cuál es el objetivo de que estas instituciones o cuál es el objetivo que tienen estas instituciones a través de esos productos? Y obviamente lo que producen en general, los distintos sistemas tienen características diferentes, pero en general todos los congresos tienen algo en común, que es que producen leyes, ¿no? De todos los objetivos que tienen los congresos o los parlamentos, uno de los que comparten todos es que producen leyes. Y las leyes existen para ordenar a nuestras sociedades, ¿no? Para prevenir algunas cosas que pasen y pues cuando suceden, tratar de ordenar para que todos podamos vivir en estas sociedades, apuntando a que sean más justas y más inclusivas. En esos objetivos, de alguna manera, los congresos los tienen medio alejados de su trabajo diario a través de estos productos. Creemos nosotros, pero podemos discutirlo también, que como lo que siempre decimos, estas instituciones fueron pensadas por nuestros padres fundadores de cada uno de nuestros países en el siglo XIX, en muchos casos, en algunos casos antes. Y de alguna manera muchas funcionan con esos criterios, ¿no? con esa estructura inicial pensada en ese momento. Pero hoy nuestras sociedades cambiaron mucho y los objetivos que tienen las sociedades son distintos, las sociedades son más complejas. Entonces, lo que en el debate en el que estamos es este producto que sale de estas cámaras, es el mejor o no, ¿no? Y hay varios elementos que nosotros creemos que deberían sumarse a estos productos. El primero es el uso de la evidencia. Por supuesto, el uso de la evidencia. Como siempre, el uso de la evidencia. Tecnológico o no, pero sí, seguramente, el proceso para la utilización de esa evidencia será, en el mejor de los casos, a través de herramientas tecnológicas, ¿no? Y ahí lo dejo como llamada para después, que lo conversemos después, es el tema de la transformación digital, no la digitalización sola, sino la transformación digital. Y no solamente apuntar a que sea digital la transformación, sino a que el producto a través de la digitalización transforme a nuestras sociedades, ¿no? Entonces, vuelvo al uso de la evidencia. En muchos de nuestros congresos se ha avanzado mucho, en otros casi nada, sobre cómo, en inglés existe, cómo alimentar, ¿no? Como feed a el debate y al producto final con evidencia, ¿no? Con un análisis comparativo de qué es lo que ha pasado sobre ese tema en otros países, ¿no? En la región latinoamericana, por suerte, compartimos muchos, lamentablemente, problemas, pero por suerte compartimos muchas de la cultura,
compartimos la mirada frente a distintos temas y compartimos mucho los problemas que tenemos. Y es muy común hoy, desde hace muchos años, pero hoy es muy común en América Latina tomar la experiencia de otros congresos. Entonces, para eso es importante también el uso de la evidencia, ¿no? Si nosotros vamos a compartir esos debates y a compartir la solución de distintos problemas, es importante que utilicemos la evidencia. Y la evidencia no solo es académica, sino también es el conocimiento que tienen nuestras sociedades sobre distintas temáticas. Y ahí incluyo este elemento muy importante que es en el producto, que es la participación, ¿no? Cómo tanto a los científicos o a la comunidad científica, pero también a la sociedad que tiene ese conocimiento específico para aportar, o como feed, lo que decía antes, a un texto de ley determinado, o a un problema que se quiere solucionar determinado. Ese conocimiento en muchos casos está en nuestras sociedades y es importante que lo utilicemos. Entonces, conocimiento científico, conocimiento y participación de nuestras sociedades eh, con el uso de la evidencia. Lo más seguro es que lo que se produzca como ley sea mucho más acercado a la solución o a la o al aporte en relación a un problema determinado en nuestras sociedades. Digo, lo voy complejizando un poquitito más. Entonces, para eso necesitamos tener en la participación para el uso de la evidencia, necesitamos también pensar en cuánto tiempo ese producto que sale va a ser efectivo en nuestras sociedades. Entonces, ahí se nos genera como el primer problema o la primer disyuntiva, ¿no? Nuestros padres fundadores pensaron que la ley, más allá de aquellas que tienen una fecha determinada, crear tal institución, por ejemplo, son eternas, ¿no? O son para siempre, de alguna manera. Entonces, no sé, la ley siempre pongo el mismo ejemplo, la ley de defensa del consumidor en Argentina, la inicial, tardó 7 años en aprobarse. Entonces, ya durante ese debate, el problema debe haber variado. Y una vez que esa ley fue aprobada, también el problema seguramente habrá variado. Entonces, ¿cómo hacemos para tener un sistema o para pensar en un sistema que actualice esta solución que una ley viene a saldar, ¿no? O este problema que una ley viene a saldar? Entonces, ¿cómo pensamos en algo un poco más pensado que no implique que un conjunto de legisladores vea que haya una necesidad, entonces corrija una ley, ¿no? Un sistema mucho más dinámico, más elástico, como diría la biblioteca hoy, líquido. ¿Cómo hacemos para que el sistema de este producto sea más líquido, ¿no? Y ahí subo un escalón un poquitito más que tiene que ver con específicamente eh, la liquidez en cuanto a las constituencies. Si nosotros vamos a pensar que los únicos actores que generan leyes son los legisladores, pero también vamos a incluir a la participación más activa y quizás en algunos casos más formal de nuestras sociedades, ¿cómo podemos institucionalizar eso para que
quizás en el norte de un país el problema sea uno y sobre la misma temática, en el sur de un país el problema sea el contrario. Entonces, ¿cómo hacer para generar constituencies, quizás por tema, por región, por género, por edad, ¿no? Y que no todo solucione todo, ¿no? Y entonces ahí la biblioteca le llama liquidez, no iliquidez, liquidez, ¿no? Entonces, ¿cómo incluimos estos elementos de mayor dinamismo en la representación formal que a través del voto tienen nuestros representantes? Esos son como varios elementos que me parece que planteados, solamente estoy como poniendo los titulares, deberíamos poder generar mayor debate y a partir de eso algunas ideas de resoluciones, ¿no? Eh, Otro elemento en este caso, además de los productos y de los debates, es, eh, eh, bueno, hay muchos, pero es la cuestión de la representación, cómo representamos o cómo, más fácil, cómo armamos una agenda de temas para debatirlos en un año determinado o para generar estos productos en un año determinado, en un país determinado. Entonces, eh, también hay varias experiencias en varios países del mundo y que tiene que ver, se llama agenda setting, cómo armamos los temas prioritarios para un país determinado. Entonces siempre decimos lo mismo, ¿no? Tiene que haber como una suerte de ordenamiento temático y muy participativo. Entonces, solamente para generar como un parámetro, ¿no? Un congreso de un país determinado, hoy, bueno, quizás no pondría el ejemplo de salud, pero genera de 100 leyes, pongámosle como un número redondo, de 100 leyes por año que sancione un congreso. Sobre salud serán 2 o 3 leyes, sobre educación serán 2 o 3 leyes, y así 100. De ese sector, ¿no? que recibe para solucionar sus problemas o para generar un marco específico sobre una situación específica, tendrá 2 o 3 leyes. Esas 2 o 3 leyes, pongámosle para educación o para salud o para infraestructura, ¿cuáles serían? Y cómo ordenar esas prioridades y cómo consensuar esas prioridades para un país, para un momento o un año determinado. Y entonces, seguramente para ese sector los problemas serán más que 2 o 3. Y seguramente habrá otros niveles de regulaciones en ese país, que no necesariamente tendrán que ser el producto que salga del Poder Legislativo, pero sí quizás del Ejecutivo o de algún otro organismo autónomo independiente. Entonces, ahí ese es otro elemento de debate, ¿no? Cómo elegir las prioridades de un país determinado en base a un consenso y en base a temas, y cómo eso tiene que tener sentido para esa comunidad determinada. Entonces, y agrego para no llegar al final con esto, eh, cómo puede a todo esto ayudarnos eh, a transformar o cómo la digitalización puede ayudarnos a transformar todo esto. En mi mirada, eh, muy imperfecta seguramente, será imposible transformar sin la digitalización. Entonces, si eso fuera cierto, que no lo sabemos, pero si fuera cierto, ¿cómo hacemos para nutrirnos de esto? ¿No? Pero por supuesto que todas estas miradas o todas estas cambios o ideas tendrán que ser debatidas
y consensuadas para que esto pueda materializarse y nutrirse de digitalización, ¿no? Y que en algún eh, eh, momento pueda empezar a caminarse en ese sentido. Después, ahí hay no como una debate que se abre obviamente sobre la representación, ¿no? Si los legisladores o los miembros de los parlamentos son los que formalmente recibieron el voto y en consecuencia muchas de nuestras constituciones dice claramente que las decisiones las toman obviamente los representantes. eh, Existe hoy en el mundo la idea de apertura, ¿no? De de cómo nutrir esa representación. Y habiendo dicho todo lo anterior, en mi mirada y en la mirada de mucha parte de la comunidad, es ese intercambio y esa participación ciudadana para nutrir nuevamente las decisiones de los representantes. Entonces hablamos ya de leyes, hablamos de debate, hablamos de evidencia, hablamos de agenda, hablamos de todo muy brevemente, ¿no? Hablamos de representación y me gustaría tocar un par de elementos más. Uno es la cuestión, que es otra de las funciones muy relevantes y claras de nuestros parlamentos, que es la función de control. Eh, y en este sentido, eh, la, del mismo modo que decía antes, nuestros congresos fueron pensados de una manera que hoy quizás nuestras sociedades están pidiendo otra cosa y eso está muy claro en cualquier índice de confianza comparativo de instituciones en cualquier país. Los parlamentos en general están muy abajo, pero sin perjuicio de que eso no molesta porque es difícil evaluar el rol efectivo o no de un país vis a vis el rol de un ejecutivo, ¿no? Uno compara, es como comparar peras y manzanas, porque un ejecutivo tiene un ser humano que lo represente, que fue elegido, en cambio un congreso tiene cientos, ¿no? Entonces y tiene como, la gente conoce con menos claridad cuáles son los objetivos de un congreso. Pero volviendo al tema del control, hay que repensar, creemos muchos de la comunidad en sociedad civil que trabaja estos temas, que hay que repensar este rol de control, ¿no? Que a través de varios elementos el Congreso tiene como prerrogativa mirar qué es lo que están haciendo otros poderes. Em, en muchos casos ese rol de control está materializado nuevamente como si fuera en el siglo XIX. Hacemos una reunión y convocamos a distintos actores y les hacemos preguntas y esas preguntas eh, tendrán respuesta y todo esto, en el mejor de los casos, hacemos un streaming o un video abierto y la gente lo ve. Y hace falta trabajar quizás más en ese punto de control para profundizar el control de otras instituciones. Y en muchos casos los ejemplos que nosotros vemos tienen que ver con cuestiones no tan institucionales o ejemplos interesantes, no tan institucionales, sino más bien de lo que le llamamos de llanero solitario, ¿no? De un legislador que se tomó el trabajo de investigar una temática determinada y en consecuencia transformar la lógica del Congreso. En uno de los casos interesantes en pandemia para nosotros fue el caso de Paraguay, que siendo imperfecto, un legislador se tomó el trabajo de ¿no? Y todo el trabajo político me refiero también, ¿no? De ver, identificar un problema determinado, en este caso los gastos COVID por parte del Ejecutivo, en negociar internamente dentro del Congreso paraguayo la creación de una nueva comisión para
investigar esos gastos que materializaba el Ejecutivo y ponerle un elemento muy interesante y muy innovador para que lo que es la región, que tiene que ver con la posibilidad de no solamente convocar a funcionarios del Ejecutivo para comparecer ante la comisión, sino también la prerrogativa de hacer denuncias penales. Entonces, ahí tenemos como una vuelta de, como le dicen en inglés, la milla extra, ¿no? La extra mile. ¿Hay muchas comisiones de control en nuestros ejecutivos? Sí. En nuestros legislativos, sí. Hay muchas comisiones legislativas, perdón, de nuevo, que tengan la habilidad o la prerrogativa de hacer denuncias penales. No, no hay tantas. Quizás ese es el elemento transformador de acá, ¿no? Del caso paraguayo. Y entonces ahí es lo que siempre decimos, como nuestros congresos necesitan avanzar en generaciones, ¿no? En este caso, la primera generación habrá sido que todos tenemos comisiones mixtas o de revisoras de determinadas cuestiones. En esta generación nueva se viene qué más podemos hacer en relación a esto, ¿no? Eh, y entonces dejo ahí porque si no me metería demasiado en cada uno de los puntos. Pero por último me gustaría mencionar eh, el elemento de parlamento abierto. Em, como sabemos, o como todos o muchos de nosotros estamos en este mundo, hay una comunidad creciente cada vez más en el mundo de parlamento abierto, que implica justamente materializar muchas de estos debates, opiniones que manifesté antes, ¿no? Que es comprometerse a materializar reformas o ideas innovadoras, incluirlas formalmente en un plan de acción que se llama y materializarlo a ese plan de acción en un plazo determinado. Entonces, esta comunidad que está impulsada por muchas organizaciones, chicas y grandes, de todo el mundo, lo que impulsa es que más y más legisladores, pero también congresos formales como instituciones formales, se unan a esta oleada o este camino de parlamento abierto, que es abrir eh, el, el trabajo y los procesos de los parlamentos y incluir en todo eso, como decía antes, a la participación de la sociedad civil. Y cierro con este último elemento que es muy básico, pero que es clave para que todo esto pueda materializarse, que es la transparencia es un valor transaccional, que es en general cuando se pide transparencia, o en general los gobiernos cuando eh, activamente impulsan transparencia, en general es en combinación con sociedad civil, como querramos, la forma que querramos adjudicarle a una sociedad civil determinada, en combinación con esa institución, en este caso los parlamentos, pero si no el Ejecutivo, ¿no? Es una transacción de ideas y de acuerdos. En general, cuando sale solamente sin el diálogo con sociedad civil, en general pasa que no es lo que se pide, ¿no? Y entonces empieza este eh, diálogo medio de sordos, te pedí tal cosa y no, pero yo te di tal cosa, tal otra, y no hay como un acuerdo determinado. Entonces, por eso decimos que es transaccional, es conversar, dialogar, acordar y después materializar. Entonces, en esta lógica de transparencia como valor transaccional, es que todo esto no tiene tanto
tanta importancia o no tiene tanta efectividad cuando surge solamente de una de las partes, ¿no? Porque también pasa que muchas veces sociedad civil pide y no hay actor o una institución que responda. Entonces, si a esta participación o este acuerdo de partes a través del diálogo, que en muchos casos se llama co-creación, que ¿no? se co-crea de manera conjunta algo para implementar, si esto, si a esta participación, esta co-creación, se le incluye elementos tecnológicos y de digitalización, ahí sí creo que estamos mirando a un verdadero rol distinto de estas instituciones y de estos como idea de cuál es el rol que vienen a cumplir en estas sociedades y cuál es el rol eh, transformador de los productos que se elaboran en el seno, ¿no? Entonces, me gustaría dejar acá y después quizás intercambiar para que todos estos elementos muy explicados de manera muy breve podamos intercambiarlo y generar una discusión interesante para que después empecemos, como decía antes, empezar a priorizar cuáles son los cambios más simples, pero que apunten a una transformación mayor a medida que se va avanzando, ¿no?